Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lila Caimari y hoy vamos a hablar de vínculos culturales, intelectuales y políticos entre naciones, o más bien entre ciudades en diferentes naciones. A ver, quienes nos interesamos en la historia de la cultura, estamos muy acostumbrados a pensar esta cuestión. ¿Por qué? Porque buena parte de la historia de la cultura argentina, que es una cultura que siempre se ha pensado como una cultura cosmopolita, ha girado en torno a la pregunta por los vínculos culturales con Europa, ¿no es cierto? Con Francia, con Gran Bretaña, con Italia, con España, etc. Es decir, la historia del cosmopolitismo argentino ha sido sobre todo la pregunta por estos vínculos, estas influencias, circulaciones norte-sur, ¿no? Esto es lo que ha predominado en nuestra manera de pensar el problema. Pues bien, ahora hay, desde hace unos años ya, quienes están diciendo, cuidado, porque hay una historia que estamos dejando de lado, que es la de los vínculos entre naciones vecinas, entre ciudades sudamericanas. Y dicen, hay toda una historia de la cultura, de los vínculos internacionales, de la política, de los intercambios intelectuales, por descubrir en esas redes, en esos entretejidos. Esa historia se está escribiendo ahora, ¿no? Entonces, para hablar de esta nueva perspectiva, estamos hoy con uno de, diría yo, de los impulsores más conspicuos de esta perspectiva, que es Ori Preus. Bienvenido, Ori, muchas gracias por acercarte. A ver, Ori, lo presento muy brevemente, es historiador, es profesor en la Universidad de Tel Aviv. Ori es autor de numerosos artículos sobre cultura latinoamericana y es autor sobre todo de dos libros muy conectados entre sí, Bridging the Island de 2011 y Transnational South America de 2016, libros en los que él aborda preguntas vinculadas a esta cuestión y sobre todo al vínculo cultural entre Brasil e Hispanoamérica, ¿no? Tema sobre el que él ha vuelto después en numerosos artículos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Ori, por estar acá para charlar sobre estas cuestiones. Gracias, Lila, por la invitación. Un placer estar aquí. A ver, si te parece, entonces me gustaría empezar la charla por la cuestión de esta perspectiva, ¿no? Por la cuestión de esta, como pusiste el título a tu libro, ¿no? De esta historia transnacional de Sudamérica. Y uno diría entonces, esta propuesta por oposición a pensar estos vínculos en términos norte-sur, ¿no? Es decir, Sudamérica y Europa, Sudamérica y Estados Unidos, que es como estamos acostumbrados a pensarlos. ¿Por qué pensar así esta cuestión? ¿Cuál sería la ventaja? Contanos, por favor. Sí, bueno, estoy yendo en mi investigación, en mis publicaciones, contra dos maneras habituales de tratar la historia de los países de América Latina. Una es lo que describiste, ¿no? Es lo de concentrarse en los vínculos con la Europa occidental y luego también Estados Unidos. Es una tendencia. La otra es la tendencia de concentrarse en cada estado, ¿no? Uh-huh. Que normalmente en América Latina es muy habitual que los historiadores de Argentina estudian a Argentina, los de Brasil estudian a Brasil, de México a México, etc. Sí, las culturas nacionales, digamos. Sí, entre comillas, eso, ¿no? es un fenómeno que llamamos, entre los historiadores, llamamos eso de nacionalismo metodológico. ¿Por qué nacionalismo metodológico? Porque es un nacionalismo que existe en la cabeza y en la manera de trabajar de los historiadores. Uh-huh. Y eso lleva a un anacronismo en el sentido que a veces se estudia, ¿no?, procesos y eventos del pasado
y estoy hablando principalmente del siglo XIX, y en el siglo XIX, que es mi periodo, ¿no? El periodo que estudio, en ese periodo el Estado-nación, los estados nacionales de América Latina, aún principalmente hasta, digamos, hasta los años 70, 80, son muy frágiles y las fronteras nacionales son muy porosas. Entonces, es difícil hablar del Estado-nación del modo como existe hoy en día, ¿no? Hay una diferencia. En ese sentido, es un poco anacrónico hablar del Estado-nación durante el siglo XIX. Y también puedo agregar algo sobre la inspiración, ¿no? de ir en esa... Es decir, de pensar vínculos sudamericanos en vez de vínculos o sea, la idea es concentrarse en lo que pasa entre las naciones o los estados, en vez de concentrarse en una nación sola, ¿no? Otra vez, en la historia mexicana o peruana o boliviana, ¿no? Como si fueran una caja cerrada, ¿no? Que normalmente así trabaja, ¿no? Se tratan, los historiadoras están muy acostumbradas a tratar a los estados como cajas cerradas, ¿no? Y estudiando lo que pasa dentro de cada estado. Sí. Mientras que sabemos que en la historia real no es así. Nosotros todos conocemos muchos fenómenos históricos, ¿no? Que son transnacionales. Sí. Por ejemplo, la inmigración. Sí, por supuesto. La circulación de gente, los viajes, ¿no? La circulación de libros, la circulación de la información. Todos esos fenómenos que estudio, ¿no? que impactan sobre la vida de la gente en en espacios mucho más grandes que van mucho más allá del Estado-nación, son procesos transnacionales. Sí. Eso me interesa a mí. Ok. Ahora, dicho esto, vos también objetás la idea de vínculos entre cajas nacionales, digamos, por poner tu imagen, y lo que decís es, en realidad, lo que hay que mirar más bien son los vínculos entre ciudades, ¿no es cierto? ¿Verdad? Más que entre estados-naciones. Sí. ¿Por qué? ¿Querés contar un poco? Sí. ¿Por qué sería mejor mirar el vínculo entre, por ejemplo, Buenos Aires y Montevideo o Buenos Aires y Río, que mirar el vínculo entre Argentina y Brasil, por ejemplo, así en términos más genéricos? Bueno, primero, yo no diría que es mejor, diría que es una línea de investigación que ha hecho poco, ¿no? Que casi no se ha hecho con respecto a América Latina. Es solo de vínculos entre ciudades en vez de vínculos entre países, ¿no? Simplemente se ha descuidado, es una área muy descuidada de la historia. Ahora, a la vez vos encontrás evidencia muy abundante de que las relaciones entre ciertas ciudades son especialmente intensas, ¿no es cierto? ¿Querés contar un poco? Voy a explicar un poco de dónde vengo, ¿no? Mi primer libro fue sobre, que mencionaste antes, el libro que mencionaste antes, Bridging the Island, fue un libro sobre la visión brasileña del mundo de habla española alrededor de Brasil, ¿no? Y ahí estaba trabajando todavía dentro de ese paradigma, ¿no? Del Estado-nación que describí antes, ¿no? O sea, la nación como caja, ¿no? Entonces, trabajé con esas unidades, Brasil, América Española o Brasil-Argentina, ¿no? Y estaba estudiando la visión, las imágenes que tienen los brasileños hacia los países de alrededor. Pero, ahora vamos a volver sobre eso porque me interesa mucho que nos cuentes. Ahora, escribiendo este libro, me di cuenta que la mayoría de las relaciones, de los intercambios que estaba estudiando, no son entre Brasil y Argentina, sino que entre Río y Buenos Aires, o Río y Montevideo, o Río y Santiago.
que son las principales ciudades de la América del Sur, que estaban muy conectadas a Río, principalmente Montevideo y Buenos Aires, claro, por la distancia, que es muy corta. También por ciertas tradiciones, luego podemos hablar quizá que también existían estos vínculos durante el periodo colonial, pero dejamos eso al lado ahora. Ahora, cabe mencionar, creo, al nivel, digamos, más teórico, ¿no? Los trabajos de dos historiadores muy importantes, José Luis Romero, un gran historiador argentino, que escribió Historia de las ciudades de América Latina. Lo interesante en el libro de él es que él describe, ¿no? Algo que todas esas ciudades, ¿no?, de América Latina tienen algo en común, o por lo menos las ciudades principales de América Latina, según su punto de vista, tienen algo en común. Si no, ¿para qué escribir un libro sobre la ciudad latinoamericana? Quiere decir, está ahí esa noción que existe esa ciudad latinoamericana, ¿no?, un tipo, ¿no? Luego, otro libro muy importante que me dio mucha inspiración es el libro del crítico literario, también historiador para mí, uruguayo Ángel Rama, que escribió un libro muy influyente que se titula La ciudad letrada, y sin entrar en demasiado detalle sobre ese libro, está ahí la idea de que la ciudad no es solamente la ciudad física, ¿no?, material, sino la ciudad letrada son también los letrados que están concentrados en las ciudades. Y también Rama tiene otra idea, hace un punto muy, muy importante sobre el carácter único de las ciudades latinoamericanas, que son ciudades nuevas, no como las ciudades europeas, que son ciudades que los españoles y los portugueses imponen, ¿no?, al territorio, a la realidad preexistente latinoamericana. Son ciudades bien planeadas normalmente y reflejan los ideales de los conquistadores españoles, portugueses, y luego, después de la independencia, de ciertas élites que tienen una visión que quieren imponer desde la ciudad, ¿no?, sobre todo el territorio. Y estos dos libros ponen mucho énfasis en el rol, digamos, de las ciudades en la historia de cada país latinoamericano. Ahora, lo que me interesaba a mí es ir más adelante, es una cosa que los dos no hicieron, ni Rama un poco en ciertos libros, pero no en este libro, que La ciudad letrada, y José Luis Romero no estudiaban los vínculos entre estas ciudades que son, según su punto de vista, tan importantes. Entonces, eso también, quiero decir, es una influencia teórica o historiográfica, ¿no? Sí. Hay cantidad de temas que se van abriendo. Me interesa detenerme en dos en principio. El primero es, vos tomás este tema en un periodo que es, digamos, de las últimas 3 décadas, más o menos, grosso modo, del siglo XIX y las primeras del XX, que es un momento en el cual los vínculos entre esas ciudades, entre algunas ciudades, capitales, puertos sobre todo, sudamericanas, se estrechan aceleradamente, se intensifican aceleradamente. Entonces, aún si, como vos decís, la pregunta por el vínculo entre esas ciudades siempre estuvo, lo cierto es que en este periodo esa pregunta cobra una relevancia singular, ¿no es cierto?, que no había tenido antes y que quizás no volvería a tener después de manera tan, pegando un salto, ¿no es cierto?, tan impresionante, ¿no? Sí. Me gustaría entonces preguntarte, ¿por qué de golpe se vuelve importante este diálogo entre Río y Buenos Aires, por ejemplo? Y después preguntarte una pregunta que es como de otro orden, pero que ya la voy poniendo, que es la pregunta por las miradas mutuas entre Brasil, ¿no?, e Hispanoamérica, porque
estamos muy acostumbrados, mucho más acostumbrados en realidad, a trabajarlos por separado, ¿no es cierto? Y Brasil tiene como esta especie de... Mundo aparte. Es como un mundo planta aparte, exótica. es como una especie de aislamiento historiográfico, ¿no es cierto? E Hispanoamérica en un bloque separado. Entonces, vamos por partes, si te parece. ¿Por qué entonces el vínculo entre ciudades se intensifica tanto, te parece a vos, en ese periodo, ¿no? ¿Y por qué empieza a haber gente que circula, cartas que van y que vienen, libros que van y que vienen, periódicos, intelectuales, periodistas, Sí. etcétera? Bueno, cabe mencionar que estos vínculos hay que ir un poco atrás y mencionar el impacto de la independencia. Porque durante la época colonial habían pocos vínculos entre ciudades dentro de América Latina, incluso dentro de la América española, quiere decir, incluyendo a Brasil, por la forma como estaba estructurada el sistema colonial, ¿no? Que no había había poco comercio dentro del continente. Con la independencia lo que pasa es que con la caída, ¿no?, del orden colonial, lo que pasa es que estas restricciones del orden colonial ya no están ahí. Y entonces la gente, la información, los artefactos, empiezan a circularse en todo el continente. El ejemplo quizá más destacado, más notable, son los héroes de las guerras de la independencia en Sudamérica, ¿no? Los ejércitos de San Martín y de Bolívar que liberan, ¿no?, que cruzan casi todo el continente y al final se encuentran en Guayaquil, en Ecuador de hoy, ¿no? Entonces ahí se ve ese modo, esa manera de cruzar fronteras, empieza ahí. Pero es verdad que esa dinámica, esa circulación transnacional, ¿no?, crece muchísimo, como has dicho, a partir de los años 70. ¿Y por qué? Hay que prestar mucha atención yo estoy haciendo historia intelectual, pero no se puede entender la historia intelectual sin prestar atención a lo que está pasando a nivel de la infraestructura material, ¿no? Y a partir de los años 70, los dos vehículos, digamos, que más importantes son el transporte marítimo, cuando empieza la navegación de vapor, ¿no? Llegan los vapores y el otro fenómeno o medio, ¿no?, que tiene un impacto tremendo es el telégrafo, que tú conoces muy bien, Sí, que sí. es un tema que estás estudiando ahora. Ahora, hay que lembrar que recordar que el telégrafo, tanto con los vapores, van a lo largo de la costa atlántica de la América del Sur. Entonces, un barco que sale de Liverpool, digamos, ¿no?, o de Lisboa, va normalmente a uno de los puertos del norte de Brasil, Recife, por ejemplo, y luego hacia el sur, haciendo escalas en otros puertos brasileños y continuando a Montevideo y a Buenos Aires. Ahí tenemos ese vínculo, ¿no?, que se está creando. Es muy interesante, ¿no?, lo que ocurre con esa red, digamos, con esa revolución del transporte y de las comunicaciones que se experimenta tan claramente en las últimas décadas del siglo XIX sudamericano, porque en verdad, digamos, las inversiones que los nuevos estados nacionales están haciendo en esas infraestructuras que están pensadas para conectar con Europa y los mercados europeos, etcétera, terminan teniendo efectos un poco impensados, un poco, digamos, menos previstos. Menos previsto y menos estudiados. Y mucho menos estudiados en los vínculos entre las ciudades de la región, ¿no? Entonces sabemos que esto permitió vincularnos con Liverpool, con los mercados europeos, pero sabemos mucho menos sobre lo que esto produjo, las repercusiones que produjo en la conversación, digamos, entre ciudades de la región, que en el caso del
tanto en el caso del vapor que llevaba y traía periódicos, por ejemplo, ¿no? Como de los cables submarinos que llevaba y traía información, noticias, insumos para los diarios, hacía, como vos decís, una escala en Río, y después otra escala en Montevideo, y después otra escala en Buenos Aires. Se puede decir un efecto contradictorio a los del trenes, que sabemos que los ferrocarriles en América Latina fueron construidos para apoyar ese crecimiento, ¿no?, de las economías de exportación. Entonces, en el caso argentino, por ejemplo, todos los ferrocarriles van a Puerto de Buenos Aires y no conectan el interior de Argentina. Entonces, claro, el interior se queda afuera de esa dinámica, describe. Y una noción muy importante aquí es la idea de que el mar conecta y no necesariamente separa, ¿no? Eso es una idea que viene también de la historia de la región donde vivo, de donde vengo, ¿no? El mar Mediterráneo. No, hay muchas historias, algunas, ¿no?, trabajos históricos, algunos de ellos muy antiguos, ¿no? Sí, de sí. Brodel. De Brodel, sí, es una idea brodeliana. Y de Pirén, un historiador belga, que hablan sobre el rol del mar Mediterráneo, ¿no?, como la función conectiva que tiene el mar. Estamos acostumbrados a pensar en el mar como algo que separa. Que separa, sí. Pero en el caso de Río y Buenos Aires, Montevideo, esta ciudad portuaria, entonces el mar conecta. Conecta ciudades portuarias, ¿no? Y no otra cosa, ¿no? Sí. Con lo cual es interesante también por las heterogeneidades de esta conexión, ¿no? Porque tenemos la situación de que muy a menudo encontramos, quienes estudiamos estas cosas, que estas ciudades están más conectadas entre sí de lo que están a menudo con el interior de sus propios países, ¿no? Con otras localidades de las provincias del interior, ¿no? Exacto. En todos los casos. Bien, entonces hay una variable que es esta variable material, tecnológica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los cambios. Solo hay que agregar, Lila, que el telégrafo también conecta al principio las ciudades de la costa. Así Solo es. Luego Así es. empieza a ir hacia adentro. Así es. Pero hay varios, como por lo mínimo 2-3 décadas, en que el telégrafo conecta principalmente estas ciudades como los vapores. Buenos Aires y Montevideo se conectan en 1866, mucho antes que ninguna de las dos ciudades esté conectada con ciudades del interior de sus propios países, ¿no? Así que esto es muy, muy, muy notable, efectivamente, como quiero decir, el peso, ¿no?, de esta variable es muy claro. Bien, y después teníamos la otra cuestión, que es esta cuestión que vos has desarrollado, que me interesa mucho, que es porque vos estás mirando no vínculos entre ciudades brasileñas entre sí, digamos, que podría ser también, sino vínculos entre ciudades brasileñas y ciudades hispanoamericanas, que eso es algo nuevo y original, yo creo que trae tu trabajo, una reflexión sobre la relación entre estos dos mundos culturales, ¿no? Sí. ¿Qué puedes decir sobre esto? Bueno, esa frase tuya, ¿no? Dos mundos culturales. Bueno, yo argumentaría que sí es verdad en cierto sentido, pero también hay mucho en común. No tanto. Sí, no, sí, es un lado de la moneda, pero hay otro lado que está menos conocido. Lo que pasa con Brasil, el caso brasileño, que Brasil se ha considerado como un país que, digamos, el país por los estudiosos, ¿no?, por los historiadores, el país quizá más excepcional en América Latina, aunque tenemos que tomar en cuenta que el concepto, el término América Latina incluye a Brasil, ¿no? Que sin Brasil, América Latina no es América Latina, es América Española. O sea, ese concepto, ¿no?, el término propio incluye Brasil. Pero al mismo tiempo, sí existe esa idea, esa noción, ese modo de ver a Brasil como una excepción. Y se puede entender porque se piensa así, porque es
dentro de América Latina es el único país colonizado por los portugueses, no por los españoles. Por eso es un país que habla portugués y no español. Y también después la historia brasileña es realmente en ciertos sentidos excepcional comparando con la América española como un conjunto. Los dos aspectos más importantes, ¿no?, de la historia brasileña durante el siglo XIX, digo, ¿no?, hasta finales del XIX, desde la independencia hasta finales del XIX, es el hecho de que Brasil, después de la independencia, no se torna una república, sino que se queda una monarquía, ¿no? Y el título oficial del país es el Imperio de Brasil, y tiene un emperador, ¿no? El segundo aspecto del elemento de la historia brasileña del XIX que distingue a Brasil es la continuación de la esclavitud. Claro. ¿No? Que la esclavitud en Brasil, la magnitud primero de la esclavitud en Brasil es enorme. Solo se puede comparar quizá con Cuba, ¿no?, en la América Española, pero Cuba no se independiza en el mismo momento como los otros países. Y la continuación, quiere decir, Brasil, la abolición de la esclavitud en Brasil acontece en 1888, muy, muy tarde, mientras tanto que en los países de habla español la abolición acontece mucho antes. Entonces, por eso existe esa... Y también otra cosa muy importante, otro punto muy importante es que Brasil consigue la independencia sin violencia. Claro. No hay guerras de independencia en Brasil. Sí. Y no hay fragmentación. Exacto. También muy importante, ¿no? Que todo el territorio que era dominio portugués queda unido. Ahora, bueno, están ahí esas diferencias, sin duda. Pero eso llevaba a los historiadores a ver a Brasil como una excepción y se llevaban con esa idea. Entonces se tornó como un paradigma, no es solo de la excepcionalidad brasileña. Y yo diría que eso generaba una cierta ceguera, ¿no?, con respecto a los vínculos que sí habían entre Brasil y la América española. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a hablar de esos vínculos concretamente. Okay. Vamos a bajar ejemplos y ver a dónde ves, Ori, esos vínculos entre Brasil y América Hispana. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, retomamos entonces la charla con Ori Preus sobre los vínculos entre Brasil y Argentina y esta idea de la Sudamérica transnacional. Entonces, vos nos decías, hay contrariamente a lo que se ha creído, digamos, y lo que se ha un poco asumido, ¿no?, sin mucha exploración, hay multitud de vínculos y de contactos, no solo contactos, sino también puntos en común, ¿no?, entre estas regiones. Empecemos a ver concretamente a dónde estás encontrando esto. Vos desplegás distintos ejemplos, hablás de viajeros que escriben crónicas, por ejemplo, de un lado y del otro. Hablas de periodistas y corresponsales. Hablas de las prácticas de la traducción. Sí. Empecemos por los viajeros, si querés, y por la pregunta, por las representaciones que hay, que cada país, ¿no?, construye sobre el otro. Sí. Solo para completar lo que estábamos diciendo antes sobre Brasil, hay que recordar y repetirlo, que Brasil está otra vez, no, me corrijo, no Brasil, sino que Río, que es la capital
que es la capital del imperio, en una este ciudad momento, portuaria, sí. es un puerto muy importante, el puerto más importante de Brasil. Está, una vez que llegan los vapores, está 3-4 días en barco entre el río Montevideo y Buenos Aires. Entonces está muy cerca, mucho más cerca, digamos, que la Ciudad de México y Sí, Buenos Aires, obviamente. Habana y Buenos Aires, Obviamente. Lima y Buenos Aires, Bogotá en Buenos Aires. Entonces, ¿de dónde viene esa idea, no? Que Brasil está menos conectada? Ahora, mi idea es que el Río de la Plata, donde siempre habían encuentros entre, en la época colonial, portugueses y españoles, y luego, durante la época nacional, entre brasileños, uruguayos, paraguayos, argentinos, ¿no? Que esa área del Río de la Plata era para el Brasil como el puente vía cual se conectaba a la América Latina toda. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que ningún país de América Latina ha tenido vínculos con todos los otros países de América Latina. En ese sentido, Brasil no es tan excepcional. Oh, claramente. ¿no? Claramente. Vamos a publicar ahora un artículo con un colega brasileño, João Paulo Rodríguez, sobre eso que se titula en inglés Brasil y América Latina, no sé cómo sería en español, Turning the Question on its Head, ¿no? Como, Sí, dando vuelta a la pregunta. pues, y partimos desde la idea que Brasil no es más excepcional necesariamente de Cuba o de Costa Rica o de Uruguay, ¿no? Ahora, lo que pasa ahí, ¿no? A lo largo de la costa y entre Brasil entre Río y Buenos Aires. A partir de los años 70, vemos que hay un movimiento acelerado, ¿no? Hay una aceleración de esos fenómenos que mencionaste, ¿no? Las visitas, los viajes, los artículos, Sí. ¿no? En los diarios Es de decir, los la dos cobertura lados. informativa, ¿no? Exacto. Mutua, Sí, recíproca, sí. ¿no? En Ahora, los diarios. eso hay que ver ahí, aquí el contexto, no solamente el contexto que hemos mencionado antes, ¿no? De la infraestructura, sino que también los procesos domésticos, ¿no? Dentro de Argentina y en Brasil. Lo que pasa, para resumirlo, que a partir de los años 70 Argentina se está cambiando rápidamente, ¿no? La llegada, flujo de los inmigrantes y el crecimiento económico. Son dos fenómenos mayores que existen en otros. El crecimiento económico no pasa solo en Argentina, sino en toda América Latina, pero en Argentina más, ¿no? Es un proceso más dramático. Y eso, lo de la inmigración masiva que llega de Europa, es un fenómeno bien único, ¿no? O sea, la mayoría de los inmigrantes de Europa no van a toda América Latina, sino que al Río de la Plata, van a Argentina, Uruguay y también al sur de Brasil. Ahora, en la percepción ¿y qué pasa en Brasil? En Brasil, a partir de la guerra de Paraguay o la guerra de la Tríplice Alianza, ¿no? Guerra en que Brasil, eso es muy importante, que Brasil coopera, ¿no? Con Argentina contra Paraguay, ¿no? Es muy importante esa alianza, ¿no? Que del punto de vista, digamos, ¿no? Que hay aquí un cambio. Argentina, que siempre se veía en ojos brasileños como un enemigo, ahora se torna un aliado, ¿no? Bajo el gobierno de Mitre, ¿no? Esa alianza contra Paraguay, momento muy decisivo, un divisor de aguas para mí. Y a partir de ahí, Argentina empieza a cambiarse, ¿no? Como he descrito ahora. Y lo que pasa en Brasil, que es un proceso casi contrario, ¿no? Que en Brasil la visión del gobierno imperial dentro de Brasil, a partir de la guerra Paraguay, que en Brasil está vista esta guerra como un fracaso, empieza a deteriorar. Y en Brasil surge el Partido Republicano, justo después de la guerra.
Y no por acaso, el líder del Partido Republicano brasileño, un tipo que se llama Quintino Bocaiúva, pasa tiempo durante la guerra de Paraguay en Montevideo y en Buenos Aires. Y cuando vuelve a Río en 1870, cuando termina la guerra, da una palestra. Es un evento público donde él cuenta al público de Río sobre lo que él veía en Uruguay y en Argentina, y dice que estos dos países están cambiando, que ya no son países de caudillos, ¿no?, de la barbarie, sino que son países más adiantados que Brasil. Y ahí empieza todo ese proceso de cambio de la visión brasileña de Uruguay, pero principalmente de Argentina. Argentina, que hasta ese momento fue percibida como, había sido percibida como un territorio salvaje, ¿no?, tierra de caudillos, de inestabilidad política, un país fracasado, la visión se torna totalmente otra, ¿no? Ahora empiezan a ver a Argentina como un país mucho más adiantado que Brasil. Y eso genera mucho interés. Podemos decir que Bocaiúva es pionero en ese sentido, y después de él iban a llegar más y más brasileños para ver lo que para muchos de ellos, principalmente van a Buenos Aires. Otra vez volvemos a la para ellos eso como de la ciudad. Como una ciudad que adelanta el futuro, digamos, de los proyectos que ellos quieren poner, implementar. Y ven a Buenos Aires como... Van principalmente a Buenos Aires. La mayoría no van a la Pampa, digamos. No van a las ciudades del interior, van a Buenos Aires, pero para ellos Buenos Aires es un milagro. ¿No? Deslumbrante. Es una cosa sin precedentes. Es un lugar sin precedentes. Deslumbrante. Sí. Vos decís, en un momento decís, cuando hablas de estas representaciones, ¿no?, decís, en realidad hay un desnivel, digamos, hay más intensidad en la mirada carioca, digamos, sobre Buenos Aires que la inversa. ¿Es por esto? ¿Vos lo explicás de esta manera? Sí, tiene mucho que ver con eso. Y tiene que ver también con el hecho de que Argentina se está tornando un país más blanco, ¿no?, en términos de la población. Y ese es un ideal de todas las élites latinoamericanas, que son principalmente blancas y quieren blanquear, ¿no?, sus sociedades, porque son racistas y ven a la población no blanca, ¿no?, como una barrera, como un obstáculo para el progreso que desean. Y entonces, como Argentina consigue ese ideal, entonces también es un motivo para los brasileños a interesarse por Argentina. Hay que recordar también, que es también un hecho muy importante aquí, al nivel de las ideas, de las percepciones, que Río está en la zona tropical. Y los trópicos tienen esa imagen en aquel entonces, durante el 19. Los trópicos en general, no necesariamente Río, pero Río está en la zona tropical, y eso es una cosa que sale en los textos que escriben los argentinos, que sí paran a veces yendo a Europa hacen escala. Por ejemplo, ya Sarmiento en uno de en Viajes, un libro de él muy famoso, describe a Río de Janeiro y habla mucho, por ejemplo, sobre el calor, ¿no? El calor insoportable. Y Buenos Aires ya es una ciudad que tiene un clima templado, ¿no? Y por eso también atrae a los inmigrantes. Es más o menos la misma, esos dos factores, ¿no?, tienen el mismo resultado al nivel de las percepciones, ¿no? Argentina se torna un país más ordenado, más estable, que recibe más inmigrantes, está en la zona templada, no tienes esas enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, por ejemplo. Y entonces para los brasileños es un lugar casi, yo diría casi mágico, porque tienen esa idea hasta aquel entonces que eso tiene que ver con el sentimiento de inferioridad que tienen las élites latinoamericanas frente hacia Europa y Estados Unidos. Claro. Y
Buenos Aires en ese sentido tiene un rol muy significativo. ¿Por qué? Porque para ellos eso quiere decir lo que es el proceso por qué está pasando Buenos Aires, el crecimiento tremendo, también las reformas urbanas, ¿no? Siguiendo el modelo de París, que la ciudad latinoamericana, los países latinoamericanos sí se pueden progresar y no necesariamente van a quedarse detrás, ¿no? de los países civilizados. Sí, ¿no? sí. Y el modelo también de emblanquecimiento, ¿no? de las poblaciones con políticas, el estímulo de políticas inmigratorias, ¿no? Europeas. Sí. Entonces, Buenos Aires como esta especie de faro, ¿no es cierto?, del progreso, de la modernización, de una especie de ejemplo que adelanta, ¿no? Lo que estas élites republicanas querían para Otro sí mismas, evento para Río. Sí. que hay que mencionar, súper importante, dos hechos, ¿no? Dos acontecimientos en Brasil. Uno, la abolición de la esclavitud en 1888. Entonces, esa diferencia que hemos mencionado antes ya no existe. Claro. ¿no? Brasil ya no tiene esclavos. Que es evento que es, digamos, ¿no? festejado públicamente en ambas ciudades, pero digo, en Río, por supuesto, pero en Buenos Aires también. Sí, estoy ¿no? un poco orgulloso de ser el descubridor de ese evento, ¿no? Que estaba haciendo trabajo en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil hace muchos años y leyendo la correspondencia, ¿no? que envía el embajador brasileño en Buenos Aires a su ministro en Río. Y llegando a la fecha, ¿no? de 13 de mayo, un poco antes, un poco después, él habla sobre una emoción, ¿no? tremenda en Buenos Aires, y eso es también muy importante, que no es solamente, hasta ahora estábamos hablando de las élites, pero eso era un fenómeno ya a nivel de era un evento con un impacto en toda la sociedad. En las calles. En las calles, celebración en popular. la esfera pública. Sí. Que en Buenos Aires, 2 días después, salieron miles y miles de personas a la calle para celebrar la abolición de la esclavitud en Brasil. Y en aquel entonces se llama embajador, era como ministro, pero ese ministro escribe a Río que él no puede creer lo que está viendo, ¿no? Esa cantidad enorme de gente en la calle, discursos públicos de Mitre, otras personas importantes. Entonces, esa idea que en Argentina se celebra la abolición de la esclavitud en Brasil es impresionante. Y te da una idea también, yo creo, de la sintonía informativa, ¿no? que había. Claro. Es decir, porque es un momento de gran expansión del público lector de diarios y los diarios estaban cubriendo lo que estaba pasando en Brasil, entonces venían anticipándolo, ¿no? Más allá que eso, muy presente está en la prensa. Sí, la prensa de aquel entonces ya es otra prensa, no es la prensa de fases anteriores del siglo XIX, es una prensa que tiene miles y miles de lectores en las dos ciudades, en Río y en Buenos Aires. Miles de lectores, y tiene otro elemento que vos también subrayás en el trabajo, que yo creo que es fundamental, que tiene corresponsalías fijas en ambas ciudades. ¿Verdad? Que telegrafían y envían por barco, ¿no es cierto?, Sí, informes muy detallados sobre la actualidad política de cada ciudad. Eso pasa muy rápido, ¿no? La abolición genera un diálogo, y es un diálogo, va por hora, ¿no? Mandan un telegrama sobre lo que está pasando en Buenos Aires, de Río responden, etcétera. Y todo luego sale en los diarios. Y hay que tomar en cuenta también que eso es un fenómeno muy típico de la época, que los periodistas, esos corresponsales, no solo describen, forman parte del acontecimiento. Totalmente. No es que describen algo de fuera. Son personajes ellos también. Muchos de ellos son intelectuales o exdiplomáticos, entonces ellos forman parte de esa dinámica. Tenemos aquí una dinámica que mezcla
¿no? Diplomacia con relaciones, digamos, entre dos esferas públicas urbanas. Y no solamente entre... Eso también tiene que ver con la noción del transnacionalismo, que es distinto de relaciones internacionales. Pero aquí tenemos un diálogo, un intercambio entre dos sociedades, no solamente entre ministros de exterior o diplomáticos. Y luego, el otro evento, 1 año y medio después, es la caída del imperio, y en Brasil se torna república. Ahora, en estos 2 años, 1888, 89, desaparecen las dos instituciones principales que separaban Brasil de la América española, y ese también tiene un impacto muy profundo sobre, sobre las relaciones. Sí. Bien. Nos quedan muy poquitos minutos. Vos has trabajado, vos le atribuís una gran importancia en estos intercambios a la práctica de la traducción. ¿Querés explicarnos por qué los historiadores deberíamos prestar más atención a la práctica de la traducción? Sí. Sí, los historiadores saben muy poco de la traducción, o prestan muy poca atención a la traducción, aunque es una paradoja porque están leyendo traducciones todo el tiempo y ellos mismos producen traducciones en su trabajo, ¿no? Ahora, la traducción, yo mismo hice traducciones. Traduje algunos textos del español al hebreo, un libro de Ricardo Piglia, otro de los diarios Che Guevara y otros libros. Y por eso, por la práctica de la traducción, entré en como historiador, Lo transformaste en me di cuenta de un área de estudios que se llama estudios de la traducción. Y en los estudios de la traducción hay una aproximación específica dentro de los estudios de la traducción que se llama estudios descriptivos de la traducción. Sin entrar en muchos detalles, es una aproximación que hace preguntas que hacemos los historiadores. Por ejemplo, ¿quién traduce? ¿Por qué motivos? ¿Cuándo? ¿Cuál es el impacto sobre la sociedad que recibe la traducción? ¿No? La traducción como una herramienta, como una ventana para ver procesos de intercambios culturales, intelectuales. Y con esas herramientas o con esa aproximación estaba explorando estos intercambios que ya conocí, ¿no? Entre Río y Buenos Aires. Y ahí vi un fenómeno súper interesante, que a veces para comunicarse brasileños y argentinos, a veces traducen y a veces no. Quiere decir, habían encuentros en que cada lado habla su lengua. Por ejemplo, en 1899 va el presidente Roca a Río de Janeiro y habla ahí en español. Luego Campos Sales, el presidente, retribuye y va a Buenos Aires en 1900. Y ellos y todos, ¿no?, los que están alrededor de ellos dan discursos públicos, y cada uno en portugués, el otro en español, y supuestamente se entienden, ¿no? Hasta cuánto entienden no sabemos, pero eso tiene como es muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Los latinoamericanistas en reuniones internacionales, donde los de habla español y portugués hablan algo que se llama portuñol para comunicarse. Pero solo para resumir, el hecho de que podían comunicarse sin traducir atribuye aún más importancia a las traducciones. Y habían traducciones todo el tiempo. Son, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, traducciones, no es porque
quienes estudian la traducción normalmente buscan las traducciones de obras enteras. Por ejemplo, fue traducido Machado de Asís al español, fue traducido, no sé qué, Sarmiento al portugués, no. Pero en la prensa diaria y en las revistas había un montón de traducciones. Entonces, ¿para qué traducir? Hago la pregunta, si se entiende sin traducir. Entonces, eso significa que para mí que la traducción llevaba una importancia enorme porque requiere un esfuerzo tremendo hacer la traducción. Eso quiere decir que querían entenderse aún más. Eso más o menos mi argumento. Y hay como una respecto. práctica de traducción cotidiana, casi uno podría decir. Cotidiana, ¿no? totalmente. En la prensa. No hace falta ir a las Y hay grandes otro obras. fenómeno, ya no tenemos tiempo quizás para hablar sobre eso, pero también muchos textos que mezclan portugués y español. Que puedes abrir un diario de aquel entonces, leer un artículo y hay insertos. Si es un artículo en portugués, hay insertos en español, ¿no? Presumiendo que los lectores van a poder entender las dos cosas. Claro. Bueno, Ori, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Me preguntaba simplemente si de todos estos años de trabajo en los que vos has detectado tantos elementos y tantas cruces de imágenes de una sociedad y de otra, hay elementos que a tu juicio tienen una duración más larga, que tienen reverberaciones en el presente, porque en realidad hablamos todo el tiempo, ¿no? De Brasil y Brasil de Argentina, digamos, ahí, sin duda, con todos los puntos de contacto y con todas las tensiones también, ¿no? ¿Cuáles serían, a tu juicio, esos elementos? A nosotros, a los historiadores, nos interesan los cambios y las continuidades, los dos, y en ese caso también hay continuidades. Hay continuidades y hay cambios, hay diferencias. Por ejemplo, yo llegando muchas veces a Argentina desde Río, a Buenos Aires desde Río, ¿no? Solo ver esa cantidad de turistas brasileños que van, ¿no? a Buenos Aires en tantos vuelos, ¿no? Río, Buenos Aires o ahora Sao Paulo, Buenos Aires, para mí es una continuación de los vapores. Ahora, sabemos que la situación económica en Brasil y Argentina muchas veces no está sincronizado. Quiere decir, hay momentos en que Brasil no tiene éxito económico o al revés, ¿no? La Argentina en comparación con Brasil, y eso genera esos estos cambios en la visión del otro. Un ejemplo muy destacado es el gobierno Lula, ¿no? Que durante el gobierno Lula, de repente, comparando con la visión, ¿no? que describí antes, ¿no? que en finales 19, principios 20, los brasileños ven a la Argentina como un éxito tremendo. Durante los años de Lula en Brasil hay muchos argentinos que ven a Brasil como un modelo, ¿no? Otro tipo de modelo, ya es otra política, ¿no? Política de las masas, izquierda, derecha. Pero la referencia fue muy fuerte. Lo que continúa es esa mirada. Ese juego de espejos. Ese juego de espejos, exacto. Y lo importante es continuar a explorar esos vínculos, esas miradas cruzadas, entender que las sociedades latinoamericanas no solamente miran para adentro o a la Europa o Estados Unidos, sino también a sus vecinos. Están mirando entre sí. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, Ori, por un gusto. Esta charla, y muchas gracias a ustedes, nuestros escuchas, por estar ahí. Hasta la próxima con un nuevo episodio de Historiar. Hasta pronto.